Muy buenos días. ¿Cómo les va? Dios les bendiga. Hemos pasado un tiempo hermoso alabando a nuestro Dios y pudiendo compartir este momento todos juntos como iglesia y así ver cómo el Señor es bueno en gran manera con todos. Y no solo conmigo lo fue, sino lo es con todos. Está después en cada uno en saber aprovechar y rendirse ante esa actitud que tiene Dios hacia mí de amarme, de querer perdonarme y de que yo empiece a caminar con Él, porque seguramente, como dice su palabra, estaba lejos viviendo una vida de pecado. Y hoy quería que pudiéramos meditar en esto de lo que venimos haciendo como iglesia hace un tiempo, que es los frutos del Espíritu. Y hemos aprendido y hemos visto, ya han pasado varios hermanos, nos han estado enseñando, y hoy me toca a mí ver esto de lo que es la benignidad. Y vamos a volver un poquito para atrás, vamos a leer, vamos a pensar en estos frutos del Espíritu que son puestos por Dios en la vida del creyente. Dice Gálatas, capítulo 5, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hay otra versión que dice, acá vemos al fruto la benignidad, y hay otra versión que dice, en cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Esta es la versión Dios habla hoy. Y cuando hablamos esto de benignidad, y cuando nosotros día a día salimos por la calle y vamos transitando, hablaba la otra vez con uno de los hermanos cuando había terminado la reunión, poco podemos ver esto. Creo que lo que más vemos es esto de lo que hoy prácticamente ha copado muchos lugares de nuestra Córdoba, de nuestra Argentina y del mundo, que es la maldad, que es algo que viene creciendo y crece porque allá en el huerto empezó cuando el maligno vino y siembra ahí el pecado a partir de ahí empieza a llevar al hombre y el hombre está inclinado hacia el mal. Y lo vemos en la sociedad cuando transitamos a diario. Y cuando hablamos esto de maldad, tal vez no hace falta que nos definan mucho qué es, ¿no? Porque la maldad es si uno la ve cuando es afectado rápidamente sobre algo, ¿sí? Y miramos a nuestro alrededor y podemos encontrar muchas cosas, como por ejemplo el desprecio, como por ejemplo las diferencias, como por ejemplo la corrupción, como por ejemplo el maltrato. El día 2 de mayo se festeja hay un aniversario que es de la lucha contra el bullying. Y creo que eso muchos de los que estamos acá hemos pasado por el colegio. Hay muchos que están actualmente en el colegio y hay otros que son profesores, maestros. Y el tema del bullying es algo que realmente muestra cómo la persona o determinadas situaciones marcan esto de lo que hoy está abrazándonos de una forma triste, que es esto de la maldad. Pero quiero que veamos esto, lo que nos dice Dios. Y cuando hablamos de estos frutos del Espíritu Santo, es bueno que podamos todos empezar a ver que puedo que yo tenga una intención buena, puede que yo tenga ganas de hacer cosas buenas,
pero lo importante es que podamos ir mucho más allá y ver realmente qué nos dice Dios con respecto a esto. Cuando hablamos de esto de la benignidad, ¿sí? Vamos y tratemos de conseguir juntos o de armar o de tener presente qué es en la definición, ¿no? Dice el diccionario, benignidad, cualidad de benigno. Después podemos ver una definición, dice, es la persona que expresa benignidad tiene cualidades positivas, como simpática, comprensión, buena voluntad, paciencia y amor con las personas de su entorno. Es considerada una buena persona, de buen corazón, que actúa en relación de buenas intenciones, siendo sincera, comprensiva y tolerante. Y podemos encontrar que la definición, más o menos todos tenemos un concepto similar, ¿no? Una persona buena, una persona que obra bien, pero el tema me encantó ahí cuando decía esto, con las personas de su entorno. Porque pasa muchas veces eso. Intentamos o somos determinadamente buenos, pero ¿con quiénes? Mostramos esta actitud, esta acción de bondad llamada benignidad, o que ahora ya la vamos a terminar de dilucidar bien, pero lo hacemos con nuestro entorno, con nuestros cercanos. Pero cuando vamos a lo que Dios nos quiere enseñar, es mucho más que eso. Y por eso es muy lindo cuando vemos en este jardín que se decidió ir viendo cada uno, poder encontrar este fruto y estos gajos que vamos domingo tras domingo comiendo y vamos aprendiendo. Vamos emprendiendo esto, lo del amor, esto, lo del gozo, lo de la paz, lo de la paciencia, porque nace del mismo Dios. Y el mismo Dios lo trae a aquellos que son sus hijos, a aquellos que lo aman. Y Él viene y lo trae y lo pone. Y hoy vamos a ver esto de la benignidad. Podríamos decir entonces que esto es algo que nos va ayudando a poder entender un poquito más de lo que Dios quiere hacer en la vida de aquellos que Él tanto ama, de aquellos que han respondido a su llamado y que Él quiere ahora, no solo que queden en eso, sino que crezcan. Y cuando veo esto del fruto, pensaba por un momento en lo de la planta y veo que la planta empieza a germinar, empieza a crecer, se empieza a fortalecer, empieza a tener o necesita de determinadas cosas para que eso lo vaya haciendo, que se vaya desarrollando, y luego viene y nace una florcita y luego de la florcita queda el fruto y ese fruto tiene que crecer y se va desarrollando para después hacer uso de ese fruto, hacer uso de eso que realmente es apetecible, es algo que nos ayuda, es algo que es bueno. Y eso tiene que pasar en la vida del creyente, eso tiene que pasar en la vida del Hijo de Dios. Y dice benignidad, en la Biblia se refiere a un comportamiento ejemplar de todo cristiano, guiado por el Espíritu Santo, demostrando amabilidad, gentileza, integridad, compasión, dulzura con sus prójimos, sin crear distinciones. Asimismo, la persona permite ser moldeado por la benignidad del Señor y así cumplir su palabra. Es mostrar empatía con otros, es accionar en forma útil y servicial, se muestra en particular en la bondad práctica y amable que se ejercita en el trato con las personas necesitadas. Y vemos y habla de esto, de qué es una persona, y veíamos recién otra definición, que en lo secular lo podemos ver. Salimos a la calle y le podés preguntar a uno y rápidamente te puede decir, pero ahora empezamos a ver cuando hablamos en la palabra de Dios que empieza a tener unas características totalmente necesarias, totalmente que vienen de parte de Dios, que no son nuestras, ¿sí? Como esto de guiado por el Espíritu de Dios, y que me lleva a mí a mostrar algo que difícilmente lo puede hacer con todos, que es esto de la amabilidad, esto de ser gentil, esto de ver a mi prójimo no con aspereza, sino con
con delicadeza, con dulzura. Y eso no nace en sí del ser humano, porque recién lo veíamos, es algo que hoy el ser humano está apartado de eso. Es interesante la palabra, esta benignidad desde ahí, desde el origen. Dice, viene del latín benignita y significa cualidad, bueno de nacimiento. Sus componentes de la terminología son bene, bueno, genere, engendrar. Podríamos ir diciendo entonces, como para ir teniendo algo más claro, bueno de nacimiento o nacido de lo bueno. Y si nosotros pensamos por un momento, hubo una persona que se le acercó a Jesús y le dijo, maestro bueno. Y Jesús le responde y dice, ¿por qué me dices bueno? Bueno hay uno solo y ese es Dios. Y ahí rápidamente entablan una charla con el Señor. Y eso nos tiene que llevar a nosotros a pensar en esto de algo nuevo, de algo que se regenera, de algo que tiene un nacimiento. Y eso es lo que Dios hace en la vida de todos aquellos que llegan a Él y que guiados por el Espíritu Santo ven su condición, se arrepienten y empiezan una nueva vida, empiezan un nuevo nacimiento, empiezan a degustar esas cosas que Dios va a hacer en la vida de esta persona. Tito capítulo 3, te invito a que leamos y ahí vamos a ver algo que nos tiene que hacer pensar o que nos lleva a mirar a lo mejor la foto un poquito más ampliada de lo que hoy acontece, pero también de lo que aconteció en mí. ¿Sí? Dice Tito 3. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice el título, hagan lo que es bueno. Recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. No deben calumniar a nadie ni tienen que evitar pleitos. Y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables, mostrar verdadera humildad en el trato con todos. En otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañosos y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a los otros. Sin embargo, cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad, su benignidad, su amabilidad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y una nueva vida por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas para que todos los que confíen en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. Fíjese ahí, hermano, ahí una de las cosas que habla es esto, es de que la persona antes tenía una vida. Yo como creyente antes tenía una vida. Pero cuando uno llega y tiene un encuentro con el Señor, esa vida, el Señor la cambia, la hace que yo la transforma, engendra algo nuevo en mí, acá adentro. Para que ahí adentro yo empiece a contemplar a este Dios, a este Espíritu Santo y a estos frutos, para que esos frutos en mí crezcan, se desarrollen y los demás con los cuales comparto puedan ver ese fruto en mi vida. Y ahí es donde realmente pensaba y digo, Pedro también lo dice, Dios les ha cambiado su modo de vivir. Es como si ustedes hubieran vuelto a nacer, no de palabras humanas que finalmente mueren, no de padres humanos que finalmente mueren, sino gracias al mensaje de Dios. Y es que el mensaje da vida y nada puede destruirlo. Entonces podríamos decir esto, de que esa benignidad, que esa accionar
esa acción puesta en la vida de ese nuevo nacido que ha nacido no por voluntad mía, sino por voluntad de Dios, empieza a poder desarrollarse, empieza a crecer y empieza así a ser algo visible que yo lo puedo llevar a cabo con aquellos que son mis pares, con mi prójimo. Y es ahí cuando eso va a marcar dentro de una sociedad, como recién decía, con mucha maldad, una sociedad egoísta, una sociedad oscura, un brillo, una luz. Y eso nos va a ayudar a nosotros a poder mostrar al Señor. Todo eso acontece cuando en mí, en mi vida, el Espíritu Santo hace cosas, el Espíritu Santo me guía, el Espíritu Santo va llevándome adelante, me va llevando por el camino en el cual el Señor quiere que vaya. Fíjense lo que dice que ahí en Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Dice que a pesar de todas las cosas que están pasando y marca un montón, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos, amables, gentiles, compasivos, unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios os perdonó en Cristo. Quítense, sáquense eso, porque está entre medio de ustedes. Cuando salimos, cuando caminamos, cuando compartimos. Y Pablo le dice, quítense eso, sáquenlo, déjenlo, sáquenlo de su vida. Busquen ser amables, busquen ser compasivos, busquen ser benignos así como lo es Dios, como lo mostró el Señor Jesucristo entre medio de todas las personas. ¿Cómo podemos hacer o cómo se va a desarrollar ese espíritu, ese fruto, del espíritu en mi vida? Puse algunos puntitos para que lo tengamos en cuenta. Primero, entendiendo que es el resultado de un corazón restaurado. ¿Sí? Dice ahí en el Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y entendiendo que eso va a pasar en mi vida como el resultado de un corazón restaurado por el Señor. De un corazón que el Señor vino y que está trabajando y que lo está poniendo a lo que Él quiere. Lo está torneando, lo está arreglando, lo está haciendo la sanación que sea necesaria. Ese fruto en mí va a ir siendo una realidad. Dice otra de las cosas que puse, pensando en el fruto que se produce por el poder y por la intervención del Espíritu Santo. Y ahí veíamos, recién lo leíamos, Gálatas, que nos habla de esto, pero dice Gálatas capítulo 5, versículo 16, por lo tanto, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Y el 22, en cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad y fidelidad. Entendiendo que tiene que estar la intervención, es el poder del Espíritu Santo en mí. Porque si yo intento hacerlo, probablemente haré cosas, pero hasta ahí nomás llegaré. Después vamos a ver algunos ejemplos de cómo el Señor hacía y cómo muchas veces nosotros, si no estamos guiados por el Espíritu Santo, probablemente esas cosas lleguen hasta ahí nomás y no superemos un poco más, que es lo que el Señor nos pide. Creyendo que nace, surge en Dios, por eso me lleva a mí a considerar la obra de Dios con la humanidad y me guía siempre el arrepentimiento. Romanos
capítulo 2, versículo 4, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entendiendo y viendo que la obra de Dios sobre la humanidad, lo que Dios hizo con la humanidad es lo que yo debo adoptar en mí, en mi trato hacia mi prójimo. Es mirando lo que Dios hizo en mí, en la humanidad, y yo mismo actúo. Y imito, eso es lo que hizo el Señor, lo que hizo Dios, lo imito yo para mi propia vida. Y otro punto más es concibiendo que es un proceso de imitar a Dios y de seguir las acciones de Cristo. Ahí Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2 dice: por tanto imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son hijos de Dios, son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo del Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Y eso es lo que yo, para que ese fruto se desarrolle, debo ir haciendo que eso vaya en mi vida creciendo, creciendo y creciendo. Imitar a Dios con lo que Él hizo, con la humanidad, con lo que Él hizo conmigo. Viendo al Señor Jesucristo en su obrar para que yo le imite y haga también lo mismo. Qué responsabilidad para cada uno de nosotros. Ahora, y ya para ir teniendo un cierre, ¿qué beneficios, ¿sí?, o qué efectos hay de la benignidad en mi vida? Cuando yo la practico, cuando yo la vivo, cuando yo la hago que vaya siendo una realidad en mí y que los demás con los que comparto en mi transitar diario lo vean. Efesios capítulo 4, versículo 32. Ahí le puse pasajes para que lo puedan ir teniendo, los puedan ir leyendo después tranquilo. La benignidad nos ayuda a tener un carácter bueno y misericordioso hacia los demás. Ese es el beneficio, ese es el efecto que va a ir haciendo en mi vida. Me va a ir haciendo que yo tenga un carácter, que mi carácter, por haber estado alejado de Dios, que es muchas veces, y muchos a veces lo hemos dicho, bueno, así es mi carácter. No. Lo que Dios quiere es cambiar justamente tu carácter, mi carácter. Y lo quiere llevar a que tenga las cualidades, las virtudes de Dios en mi vida. Filipenses 4:5, la benignidad nos ayuda a ser amables con los demás. No solamente con aquel del cual yo tengo tal vez una relación o puedo tener un beneficio, sino con todos. Eso me ayuda. Eso hace que yo al otro le muestre un carácter, una virtud del gran Dios, que está en mí y que se está desarrollando y yo la llevo adelante. La benignidad nos ayuda a comunicarnos correctamente, con buenas palabras, con palabras amables. Hay Proverbios 15:1 que habla de el responder de una manera apacible, porque eso siempre ayuda. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 11 y 12, la benignidad nos ayuda a sentir un interés genuino por las personas. Un amor, ahí Pablo decía, porque él había estado y estaba entre medio de las personas y decía, no solo les hemos predicado el Evangelio, sino que los queremos, los amamos. Y hasta eso hemos compartido tiempo trabajando y haciendo cosas. La benignidad, cuando es llevada a cabo, conforme a lo que Dios quiere, nos hace eso, empezar a realmente mostrar un amor genuino hacia las personas. Mateo 20, del 29 al 34, la benignidad nos ayuda a sentir empatía por el dolor y la necesidad del prójimo. Ahí el Señor Jesucristo iba caminando por las calles y como siempre había gente con necesidades y se acercan unos ciegos y le dicen algo al Señor y el Señor va y los atiende. Veíamos el domingo pasado cuando se nos hablaba del buen samaritano, que él dejó de hacer lo que él tenía que hacer por atender esa necesidad
Y el Señor hacía igual, iba caminando y de repente, y otros lo hacían callar y Él se acercó y dice, ¿qué quiere que os haga? Y les dio la vista. Eso nos ayuda a tener empatía por lo que el otro está pasando, por lo que el otro lo siente, por lo que otro puede estar viviendo. Y eso es benignidad. Ahí hoy el hermano Fernando lo leía, Salmo 18:35, 2 Samuel, es David. Y esto, la benignidad me da libertad, me siento protegido, me hace triunfar sobre las cosas. Cuando yo soy benigno, amable, cuando muestro eso en mi vida, los demás lo ven. Y yo puedo estar confiado porque Dios lo ve y Dios está contento porque yo lo llevo a cabo. Lucas 6:35, la benignidad nos identifica como hijos de Dios. Y acá ya vamos ya llegando al final. Y dice esto, ahí el Señor les habla y les dice que cuando nosotros hacemos el bien, cuando somos benignos, nos parecemos a nuestro Dios, porque Él es benigno. ¿Y qué hace? Es bueno con los justos y con los injustos muchas veces, y hace salir el sol. Primera de Pedro 3, 8 y 9, y después Romanos 12. Vamos a Romanos 12 y con esto, hermano, terminamos. Romanos capítulo 12. Del 17 al 21. En lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y en esto vemos acá, Pablo les hablaba y les enseñaba y les decía a los cristianos que debían hacer esto, aquello y aquello otro. Pero una de las cosas que me dejó pensando es en esto. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres. Y esto creo que nos tiene que llevar, recuerdan en aquel momento el Señor lo dijo, el hermano Fernando nos hablaba, vieron el Sermón del Monte cuando oíste que fue hecho ojo por ojo y diente por diente. Y nos lleva hacia aquel momento, en el momento que muchos de los que estamos acá a veces lo pedimos. Quiero justicia. Y es lo que muchas veces escuchamos. Quiero justicia. Y está bien porque a veces hace falta eso de la justicia. Ahora, ¿qué pasa si volviéramos a aquella época? Y pensá por un momento, alguien le hizo algo malo a otro, como dice, el ojo por ojo. Vos me hiciste esto y me dañaste el ojo, te vamos a sacar el ojo. Y si le sacas el ojo. Te hizo algo y le cortás la mano, se le corta la mano. O hubo un accidente y se le fue en medio de un trabajo y le quitaron la pierna, perdió la pierna. ¿Qué le van a hacer? Le cortan la pierna. ¿Y esto qué nos marca? Es cierto, es justicia. Hay justicia, se equiparan las cosas. Hablando nosotros, ¿vieron? No sé si a veces nos pasa esto de los índices de... Vieron que estamos constantemente ahora con esto de la economía y los índices de esto, índice de seguridad, de violencia, de esto, el índice económico. ¿Qué pasa cuando también en su momento seguramente esto se llevaba a cabo, esta justicia había? Los índices de justicia aumentaban. Pero ¿qué pasa? Había más tuertos, había más gente que era mutilada y todo eso. Y una de las cosas que lo que Dios quiere en nuestra vida es que no solamente haya justicia, sino lo que el Señor quiere de vos y de mí es que nuestra justicia sea mucho más que una cuestión religiosa, que una cuestión de equiparar, sino de algo más y de algo más. De poder con el otro actuar de una manera diferente. Si yo te hice mal, vos pedís justicia, ¿qué va a pasar conmigo? Me van a hacer mal. Pero ahora, si yo te hice mal, y conforme a lo que nos dice el Señor,
yo te hago bien a vos, tal vez así empieza a reducirse esos índices de maldad, esos índices de justicia, esos índices muchas veces de injusticia porque no se cumple y que hace que las cosas sigan creciendo esas y que no, esos actos de benignidad, de bondad, de amor, de misericordia como el Señor lo quería llevar adelante. Porque el Señor, si hay algo que mostró, fue eso. Fue ser una persona benigna, ser una persona amable, ser una persona que tenía gentileza, ser una persona que tenía una empatía por lo que le pasaba al otro. Sea rico o pobre, sea niño o sea adulto, tuviera un gran conocimiento o no lo tuviera. El Señor lo hacía con todos. Y Él se acercaba y Él mostraba eso. Él sacaba de sí y lo ponía a que la gente lo pudiera ver. Y muchos de los discípulos fueron aprendiendo de eso. Y fueron adoptándolo y seguramente a lo largo de su vida hasta el momento final de su muerte lo fueron llevando a cabo. Porque no solamente lo escucharon, sino que lo empezaron a ver. Por eso considero que es tan importante que nosotros como iglesia podamos hacer esto, de mirarnos y si hay algo entre nosotros, con benignidad, con amabilidad, con amor, llamados a eso, nos vistamos y actuemos conforme a eso. ¿Sabes para qué? Para que esos índices de maldad, de solicitar justicia empiecen a reducirse y para que entre nosotros podamos mostrarnos cómo Cristo está obrando. Como este gajo que la otra vez me dieron, que era del amor, lo comí, ¡ay, qué rico! Este gajo del gozo, ¡uy, qué bueno que estaba! De la paz, de la paciencia, de la benignidad, los estoy comiendo, los estoy disfrutando y quiero que vos también los disfrutes. Que el Señor pueda hacer en nosotros esa obra que un día empezó y que la va a llevar a cabo. Me encanta eso de que nacido de nuevo, el Señor pone en nosotros, cuando nacemos de nuevo, su Espíritu. Y su Espíritu empieza a hacer cosas en vos y en mí. Dejémoslo que el Espíritu Santo siga llevando adelante su obra en mi vida. Y me siga transformando, siga generando ese proceso. ¿Por qué? Y porque los pétalos ya empezaron a caer. Las situaciones de la vida empezaron ya a pasar. Y el fruto está ahí chiquito, pero empieza a crecer. Y tiene que llegar a ser grande. Para que todos lo vean y sea apetecible y lo disfrutemos entre todos. Va a haber circunstancias, va a haber momentos, va a haber cuestiones, va a haber crisis que vamos a tener que vivir. Pero eso, tómalos como oportunidad para poder hacer que los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida sean una realidad. Y que otros, al vernos, puedan dar gloria a nuestro Dios. Puedan pensar que solo Cristo puede hacer eso en la vida de una persona. Que Dios te bendiga.